Siria afirma que el presidente Bashar al-Assad es el presidente legítimo elegido por el pueblo sirio y lo seguirá siendo, y quien no le guste esta verdad no debería ir a la conferencia de Ginebra. Lavrov asevera que los que alegan apoyar una solución pacífica en Siria deben trabajar para la celebración de la conferencia de Ginebra II. Nuestras valientes Fuerzas Armadas prosiguen sus operativos cualitativos contra los terroristas en diferentes zonas del país. Buenas noches, bienvenidos a nuestro noticiero informativo del canal Sirio Internacional. Al encabezar la sesión semanal del gabinete, el primer ministro Wael al-Halaki afirmó que Siria acoge con beneplácito todas las sinceras iniciativas políticas encaminadas a promover el proceso del diálogo nacional, particularmente la Cumbre Internacional de Ginebra II, afirmando que las victorias logradas por Siria a nivel diplomático favorecerán el alcance de una solución política a la crisis, que es la única salida a la misma. El primer ministro elogió los sacrificios ofrecidos por el ejército sirio al enfrentar el terrorismo y destacó que el gobierno sirio reconstruirá la patria y no permitirá que exista un solo terrorista sobre el suelo sirio. El presidente del Ejecutivo sirio remarcó la importancia de que todos los organismos gubernamentales estén en alta disponibilidad para hacer frente a cualquier situación de emergencia. De igual forma, el jefe del gabinete manifestó que el gobierno concede un interés particular al reforzamiento de la seguridad alimentaria, señalando que Siria tiene una reserva estratégica del trigo que roza unos 3 millones de toneladas. En este marco, al-Halaki puso de relieve que miles de toneladas de harina están por llegar a Siria, enviados por varios países amigos como Irán. Por otro lado, al-Halaki reveló que el gobierno seguirá tomando medidas para garantizar la estabilidad de la economía nacional y del tipo del cambio de la libra siria. Seguidamente, el gabinete aprobó la creación del Comité Sirio para Asuntos de Familia y Viviendas con sede en Damasco. Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados ha dicho, en reafirmación de la dimensión de su involucración en la crisis en Siria y sus desesperados intentos por imponer sus agendas y voluntad sobre el pueblo sirio, los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña intentan promover sus posiciones contradictorias y conjugar entre las alegaciones de que apoyan una solución política y su implicación en la continuación de la violencia y su apoyo a los grupos terroristas armados vinculados al Frente al-Nusra, que siguen cometiendo crímenes contra el pueblo sirio con el fin de prolongar la crisis en Siria. La fuente continuó. El curso de la conferencia de prensa celebrada por los tres cancilleres en París ayer ha puesto en evidencia sus verdaderos objetivos en Siria y su afán de anticipar los resultados del diálogo entre los sirios para imponer su voluntad sobre el pueblo sirio a favor de aquellos a quienes Estados Unidos y sus aliados coronaron para hacer sus herramientas y llevar a cabo sus objetivos, y quienes no dudaron en inducir a los Estados Unidos a lanzar una ofensiva contra Siria y su pueblo. La fuente señaló que la alegación de Estados Unidos y sus aliados de adherirse a una solución política a la crisis en Siria y al compromiso con acabar con la violencia se contradice con sus continuos intentos para adelantarse al proceso político e imponer condiciones previas al mismo, y con su continuo apoyo a los grupos que practican la violencia y el terrorismo en Siria. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados destacó que la legitimidad política y la constitucional en Siria es derecho exclusivo del pueblo sirio y no está permitido que los Estados Unidos ni sus aliados o herramientas se arroguen el derecho de despojárselo o de atribuirse el poder y el mandato de imponer su voluntad en este sentido sobre el pueblo sirio, añadió la fuente. Asimismo, dijo que el presidente Bashar al-Assad es el presidente legítimo elegido por el pueblo sirio y lo seguirá siendo siempre que así lo decida el pueblo sirio. Él ejerce sus poderes bajo la constitución aprobada por el pueblo sirio, y quien no le guste esta verdad no debería ir a la conferencia de Ginebra. La fuente indicó que Siria reiteró en múltiples ocasiones su compromiso con una solución política basada en el diálogo entre los sirios dirigido por Siria, lo que permitiría a los sirios trazar su futuro por sí mismos, y Siria reitera hoy que cualquier proceso político a ser concertado internacionalmente respete las opciones del pueblo sirio y abandone los intentos de confiscarle su voluntad
por anticipado. Tras su reunión hoy en Moscú, los ministros de Exteriores de Rusia y Francia, Sergei Lavrov y Laurent Fabius, hicieron hincapié en que sus países han coincidido en que el objetivo final en relación a la crisis en Siria es poner fin a la violencia y el derramamiento de sangre, garantizar la estabilidad en base a la soberanía y la integridad territorial de Siria al amparo de un régimen civil y garantizar los derechos y libertades a todos los hijos del pueblo sirio. Ambos cancilleres reseñaron que sus diferencias se limitaron al método de aplicación de estas opiniones. En una rueda de prensa conjunta, Lavrov indicó que comparte con su homólogo francés la misma concepción sobre la necesidad de celebrar la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra, con el fin de aplicar lo acordado en la anterior conferencia en abril del año pasado, incluido hallar una junta transitoria a la que se transfirieran los poderes luego de llegar a un consenso entre todas las partes sirias. Lavrov dijo que las conversaciones se centraron en el asunto de la no proliferación de armas de destrucción masiva y convocar a una conferencia para desecharlas y formar una zona libre de esas armas en el Medio Oriente, considerando que el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos es un paso fundamental para lograr eso. Lavrov aclaró que la misión de investigadores internacionales no está autorizada a determinar quién fue responsable de lo que ocurrió en Damasco Campo y su informe al Consejo de Seguridad es incompleto y no responde a la cuestión de que si las ojivas de misiles que fueron utilizadas fueran industrialmente producidas o hechas a mano y cuándo y dónde fueron hechas, aseverando la necesidad de regreso de los investigadores a Siria de nuevo para seguir las investigaciones. Por su parte, el canciller Fabius dijo que hubo una convergencia de ideas acerca de la solución en Siria y señaló que Francia está de acuerdo con Rusia de que la solución deberá ser política y debe alcanzarse este objetivo y buscar vías para tal fin. Fabius describió el reciente acuerdo ruso-estadounidense sobre las armas químicas en Siria como un gran paso y señaló que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas es la parte a la que le compete convertir este paso en palabras y hechos. Por último, Fabius deliberadamente intentó interpretar el informe de los investigadores según los planes hechos por su país, afirmando que en el informe demuestra que el gobierno fue la parte que usó las armas químicas, pese a que el referido informe no respondió a esta pregunta, la que no se considera insertada en su misión. Y desde Nueva York, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, dijo que Moscú espera que el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre someter las armas químicas en Siria bajo control internacional que se elabora por los países occidentales se base en lo logrado por el canciller ruso Sergei Lavrov y de Estados Unidos John Kerry. En declaraciones a los periodistas, Churkin recalcó en la necesidad de que el Consejo de Seguridad trabaje para encontrar una fórmula para apoyar la resolución que deberá ser adoptada por los directores ejecutivos de la Organización de Prohibición de las Armas Químicas. El delegado ruso también subrayó la necesidad de no saltar a los resultados y conclusiones instantáneas al estudiar el informe de los investigadores internacionales sobre las alegaciones del uso de las armas químicas en Siria, sino hay que agarrarse a la objetividad y a la precisión. China anunció que estudiará deliberadamente el informe de los investigadores de las Naciones Unidas sobre el uso de las armas químicas en la zona rural de Damasco, reiterando su llamado para lograr una investigación neutral, objetiva y profesional en este sentido. El portavoz de la Cancillería china, Hong Lake, afirmó que su país ha llamado constantemente para que el equipo de investigadores llevara a cabo sus funciones de una manera neutral, objetiva y profesional, señalando que Pekín concede gran importancia al contenido del informe y lo va a estudiar cuidadosamente. Hong Lake reiteró el apoyo de China para resolver la cuestión en un marco establecido por las Naciones Unidas y renovó el énfasis de su país sobre la necesidad de una solución política a la crisis. El Ministerio de Exteriores iraní reiteró la necesidad de encontrar una solución política y diplomática a la crisis en Siria, señalando que Irán acoge todo esfuerzo encaminado a resolver esta crisis, particularmente la Conferencia Internacional sobre Siria prevista en Ginebra.
Durante su rueda de prensa semanal, la portavoz de la Cancillería iraní, Marzieh Afkham, expresó su preocupación por la militarización de la región y el desencadenamiento de las guerras en la misma. En este marco recalcó que Irán no tiene ninguna presencia militar en Siria, ratificando la determinación del país persa a seguir ofreciendo ayudas humanitarias a la misma. Respecto a la iniciativa rusa sobre las armas químicas en Siria, Afgham señaló que esta iniciativa constituye un paso trascendente para evitar la guerra, manifestando su preocupación por los riesgos que resultarían del hecho de que el ente sionista posee armas químicas y reiterando la oposición de Irán a cualquier uso o producción de armas químicas. Los operativos del ejército desde la ciudad de Shaba, en Damasco Campo, unidades de las Fuerzas Armadas hallaron un túnel durante una serie de operativos cualitativos contra los terroristas. La fuente afirmó que el túnel de 500 metros de longitud en paralelo a la carretera del Aeropuerto Internacional de Damasco, los cuales estaban siendo usados por los terroristas para ocultarse y abrir el fuego de sus francotiradores contra los coches que circulaban en la carretera. La fuente añadió que otra unidad de nuestras valientes Fuerzas Armadas encontró un túnel de 200 metros de longitud, 1 metro de ancho y 1,3 metros de altura en la ciudad, el cual estaba equipado con energía eléctrica y agujeros de ventilación, y los terroristas lo estaban usando para almacenar sus armas y municiones. De igual manera, un destacamento del ejército desactivó una mina y 21 artefactos explosivos cuyos pesos oscilan entre 50 y 70 kilogramos sembrados por los terroristas en las afueras de la ciudad. Una fuente militar declaró que unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas del Frente Al-Nusra en los barrios de Berzi y Al-Qabun, mientras que otra unidad de las Fuerzas Armadas chocó con grupos terroristas armados en el barrio de Yobar, dejando a sus miembros entre muertos y heridos. La misma fuente añadió que un destacamento del ejército aniquiló a miembros terroristas armados en Harasta. Además destruyó un zulo, incluyendo armas y municiones, y eliminó a 12 de ellos en un operativo cualitativo en las granjas del Eb en la zona de Duma. Y en Adr al-Balad, una escuadra del ejército destruyó ametralladoras y fusiles automáticos, mientras que otra unidad de nuestras valientes Fuerzas Armadas llevó a cabo una operación cualitativa que resultó con la muerte de todos los miembros de las bandas terroristas cerca del ferrocarril que une las granjas de la zona de Der Salman en Ghouta Oriental. Y en las granjas de Daraya, en Damasco Campo, las autoridades competentes decomisaron equipos y suministros utilizados por los terroristas en la ejecución de sus crímenes, y entre los equipos confiscados se encuentra un avión equipado con cámaras por las bandas terroristas para usarlo en el reconocimiento y el espionaje antes de ejecutar sus crímenes. En el mismo marco, las autoridades competentes lograron ajustar un vehículo robado dentro del cual se halló un escondite secreto lleno de varios tipos de munición. Por último, tenemos que en Alepo, unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas destruyeron concentraciones de grupos de terroristas armados en las localidades de Bianun, Abtin, Han al-Asal y en las proximidades de la prisión central de Alepo y el hospital de Kendi. Asimismo, otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron armas que fueron cargadas en coches provenientes desde Turquía con destino a los terroristas en la zona de Orm al-Zohra. Y en la provincia de Homs, una escuadra del ejército frustró el intento de grupos terroristas armados de infiltrarse desde el Líbano a la localidad de Talcalah en la zona rural de Homs, infligiéndoles grandes pérdidas entre sus filas.
Asimismo, fueron eliminados varios mercenarios y fueron destruidos sus pertrechos bélicos al intentar infiltrarse en el barrio de Bab Hud hacia los barrios de Bab al-Sba y Bab al-Turkmen en la provincia de Deir ez-Zor. Otra fuente oficial informó que un destacamento del ejército consiguió trascendentes avances ante los terroristas en el barrio de Al-Ba'yin, en la zona de Deir ez-Zor, y desactivó numerosos artefactos explosivos colocados por los terroristas en el referido barrio. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas dejaron muertos a los integrantes de una banda terrorista en el barrio de Al-Sina, así como eliminaron a otros y destruyeron sus pertrechos bélicos en los pueblos de Al-Abed y Al-Bolil, en la ciudad de Mohassan. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. Siria afirma que el presidente Bashar al-Assad es el presidente legítimo elegido por el pueblo sirio y lo seguirá siendo, y quien no le guste esta verdad no debería ir a la conferencia de Ginebra. Lavrov asevera que los que alegan apoyar una solución pacífica en Siria deben trabajar para la celebración de la conferencia de Ginebra II. Nuestras valientes Fuerzas Armadas prosiguen sus operativos cualitativos contra los terroristas en diferentes zonas del país. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y que pasen buenas noches.